un conversatorio sobre un tema que nos habían solicitado en repetidas ocasiones y pues en efecto se dieron los tiempos, el modo y el lugar de esta manera virtual. Agradecemos a las personas que están participando. Por favor, al final de la jornada, el doctor Turbay nos va a hacer toda la presentación y al final hacemos las preguntas de rigor para que él nos las pueda ir resolviendo. Gracias a todos por estar presentes, gracias por atender esta invitación y por respeto a la puntualidad, ni más faltaba. Iniciamos, mi doctor Alejandro Turbay. Perfecto, pues muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Solo quiero confirmar que ahí me escuchen bien. Voy a proyectar aquí una presentación simplemente Sí, para lo guiar. escuchamos bien. Perfecto. Denme un momento, por favor. Perfecto. Ahí están viendo la presentación. Sí, señor. Perfecto, Altures. Sí, señor. Muchas gracias. Pues muy buenos días y con eso pues aprovecho con la eh, poco animada idea de tener que presentarme, pero simplemente lo hago de manera muy breve. Yo soy abogado, soy socio fundador de Altures, una firma de abogados que se dedica a los asuntos inmobiliarios y urbanísticos, lo que implica, por supuesto, los temas de ordenamiento territorial. Y hemos estado muy de cerca trabajando con varios gremios, con varios sectores, con varias industrias, con varias empresas de distinta índole en este asunto que hoy nos ocupa y que realmente pues resulta de la mayor relevancia, ya lo verán. Entonces, pues a ustedes muchas gracias por esta invitación. Nos complace mucho pues poder estar acá con ustedes. Anticipo que aunque la citación es extensa, por supuesto no les quitaré tanto tiempo para hablar de ordenamiento territorial, conociendo las ocupaciones de todos, ni más faltaba que vamos a hablar 3 horas de ordenamiento territorial, de manera que esto simplemente será una presentación breve de algo así como media hora, 40 minutos, en las que les queremos exponer en detalle esto. Por supuesto, de nuestra parte, toda la disponibilidad y toda la apertura para quedarnos todo lo que se necesite y resolver las dudas que haga falta al final. Eh, Dicho eso, pues si les parece, comenzamos. Señor, consideramos que sí por tema de tiempos. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, pues déjenme contarles esta historia y comenzar a contarles por qué es muy relevante. Lo cierto es que el tema que hoy nos acoge es el de las APAs, que corresponde a las áreas de protección para la producción de alimentos. Esta es una categoría nueva entre nuestra legislación y que yo creo que su nombre mismo indica buena parte de lo que significa, y es áreas protegidas para la producción de alimentos. Así como conocíamos las áreas protegidas ambientales, pues ahora esto corresponde a áreas protegidas para la producción de alimentos. Eh, y esto ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué resulta relevante? Pues resulta muy relevante para sectores como en el que ustedes desarrollan su actividad empresarial, porque básicamente supone la posibilidad de que se restrinja completamente, dicho de otra manera, se prohíba la utilización de ciertos suelos para actividades como temas energéticos, de infraestructura, de vivienda, agroindustria. Voy a decirlo de manera simple. Si ustedes tenían, por ejemplo, eh, alguna tierra en la que desde hace tiempos vienen desarrollando su actividad empresarial, vamos a decir industrial, y tenían reservadas unas áreas para expandirse, pues hay una posibilidad con esta nueva reglamentación de que esas expansiones no puedan darse. Asimismo, que las áreas en las que estos municipios puedan expandir este tipo de actividades también terminen quedando parcial o totalmente restringidas, de manera que a futuro, digamos, no exista esa posibilidad. Mm, y esto además va a implicar tener que entrar, digamos, a revisiones y a solicitudes, peticiones ante distintas autoridades nuevas, ¿cierto? Esto genera, digamos, todo un marco normativo muy distinto en el que básicamente a los municipios se les está quitando parte de su competencia de ordenamiento territorial y está
trasladándose a otras autoridades, en este caso del orden nacional. Pero esto hace parte, solo es, digamos, una pieza dentro de un rompecabezas más grande de una serie de decisiones, de normas que se han venido adoptando a lo largo del último año, de los últimos 2 años, que se han traducido en una restricción o que se pueden traducir en una restricción muy significativa del ordenamiento territorial o que cambian completamente el ordenamiento territorial. Al final de la presentación de las APAs quiero hablarles un poco de ello, pero esto simplemente para resaltar desde el principio que lo que aquí hablamos de las APAs es solo una de varias situaciones que se están presentando de manera simultánea y que están cambiando completamente, digamos, la normativa en materia de ordenamiento territorial. Mm, y, y ustedes entonces se preguntarán esto de dónde surge, cuál es la razón, el fundamento de esto. Pues bien, en nuestro ordenamiento constitucional y legal, desde siempre, básicamente ha sido entendido que los municipios son quienes tienen la competencia del ordenamiento territorial. Es decir, todos lo conocimos, lo voy a decir de manera simple, los municipios son quienes expiden sus propios planes de ordenamiento territorial, los famosos POTS o EOTs. ¿De acuerdo? Y es allí donde determinan cómo se expanden los municipios, cómo hacia futuro se dejan reservadas algunas áreas, donde se restringen ciertos usos, en fin. Ha sido esto competencia de los municipios. Eh, Sin embargo, siempre se ha entendido que existen una serie de asuntos que por su naturaleza, por su relevancia, pueden ser reglamentados desde el orden nacional y tienen, digamos, una jerarquía superior a la que tienen los planes de ordenamiento territorial. Esto técnicamente se ha denominado como las determinantes de ordenamiento territorial, o de otra manera las determinantes de superior jerarquía. Y lo cierto es que estas existen en nuestra legislación desde hace mucho tiempo, de manera expresa, desde la Ley 388 del año 97. Pero ¿qué es lo que ocurre y por qué hay algo novedoso acá? Pues bien, en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno actual, del gobierno nacional actual, expedido a través de la Ley 2294 del año 23, se incluyó un artículo que modificó, un articulito, ¿cierto? Que modificó muy sutilmente, parecía una norma que era justamente la Ley 388 en su artículo 10 que hablaba de las determinantes de superior jerarquía. Y allí incluyó 3 cambios que resultaron muy relevantes. El primero de ellos fue que estableció nuevas categorías que antes no existían de determinantes de superior jerarquía. Una de ellas, justamente de la que estamos hablando acá, de las áreas protegidas para la producción de alimentos. Eso no existía entre nosotros. Y se incorporó allí como una nueva determinante de superior jerarquía. Primer cambio. El segundo fue que ese artículo, que se compone de varios asuntos históricamente, todos se encontraban, digamos, a un mismo nivel. Se entendían que eran asuntos de superior jerarquía respecto de las facultades de los municipios. Pero ahora, este artículo se modificó para señalar que dentro de ellos también existía una jerarquía, una priorización. Así entonces, por ejemplo, en el nivel 1 quedaron las áreas protegidas ambientales, en el nivel 2 las áreas protegidas de alimentos, y sucesivamente se fueron definiendo asuntos. Ahí, y déjenme mencionar solo un ejemplo de por qué esto es relevante. Dentro de los asuntos de determinantes de superior jerarquía siempre han existido los grandes proyectos de infraestructura, ¿cierto? Asunto que parece apenas natural. Si uno se imaginara, por ejemplo, la construcción de una de las grandes vías nacionales, alguna de las concesiones, APPs que conocemos, pues estos son asuntos que no pueden depender de los planes de ordenamiento territorial de cada municipio, sino que se entiende que por tener ese especial interés público y ser de superior jerarquía, pues no dependen de lo que cada municipio define en sus planes de ordenamiento territorial. Bien, estos proyectos de infraestructura entonces se mantienen dentro del artículo. Lo que ocurre es que ahora quedan por allá en uno de los últimos niveles y antes de ellos quedan los asuntos ambientales o, por ejemplo, las áreas protegidas para la producción de alimentos.
Entonces surge allí el gran interrogante y es, ¿significa esto entonces que si se quisiera construir un gran proyecto de infraestructura, vamos a hablar de una vía nacional, pero se atraviesa un área protegida para la producción de alimentos, una APA, entonces ya no va a ser posible que se desarrolle el proyecto de infraestructura? Pues lo cierto es que esto no tiene ninguna respuesta y lo único que, no, una respuesta expresa en la ley. Y lo que surge de esto es que tratándose de que las APAs tienen un mayor nivel, pues bien podría entenderse que el proyecto entonces puede encontrarse afectado. Asunto que resulta pues a todas luces absolutamente negativo y que desconoce asuntos de verdadero interés público, ¿correcto? Eh, si uno se pone a pensar históricamente, cuando quiera que se desarrollaba un proyecto de estos y se encontraba con un área ambiental, pues en materia ambiental existe tal nivel de regulación que perfectamente se han desarrollado las herramientas que permitan resolver situaciones como estas. Así, por ejemplo, entonces contamos con licencias ambientales o con la posibilidad de la sustracción de ciertas áreas de las zonas protegidas ambientales para ser reemplazadas por unas de igual o mejor categoría, de manera que existen las herramientas. Lo que ocurre entonces con las APAs es que aquí no hay ninguna regulación adicional distinta a este pequeño artículo y entonces va a surgir el gran interrogante de qué va a ocurrir con esto. Pero esto no es más que un ejemplo para señalarles ese segundo cambio que hizo la norma en el sentido de señalar que los niveles de las determinantes ambientales, y acá estoy queriéndoles contar un poco el efecto que esto podría tener. Muy bien. Y el tercer cambio muy importante que trajo este artículo es que históricamente estas determinantes se entendían como asuntos que se planeaban desde el nivel nacional o desde un nivel de superior orden a los municipios, y los municipios, cuando quiera que modificaban sus planes de ordenamiento territorial, debían incorporarlo en ellos. Pero ahora cambió y se dijo que son de aplicación inmediata, de tal manera que, y acá resuelvo alguna pregunta que seguramente podría surgir más adelante, y es, en la medida en que se decrete un área protegida para la producción de alimentos, es de aplicación inmediata. Por lo tanto, no bastará con que, o no bastará con pensar que tengo un plan de ordenamiento territorial que me protege o que el plan no se ha modificado. No, lo cierto es que la sola expedición de las APAs ya va a ser de inmediata aplicación. Entonces, bien, pues este artículo, repito, trajo esos tres componentes que son las nuevas categorías de las áreas protegidas para producción de alimentos, una jerarquía entre estas áreas y número tres, la aplicación inmediata de las mismas. Pero esto, digamos, ocurrió en el año 2023 y hasta allí, digamos, no era más que una disposición que tenía que desarrollarse. Y así ocurrió. Entonces, en diciembre del año 2023, el Ministerio de Agricultura, a través de la UPRA, digamos, entidad adscrita a esta, Unidad de Planeamiento Agrícola de Desarrollo Rural, esta entonces expidió o pretendía, publicó para expedirse en diciembre de ese año una resolución eh, con algo que denominaba las zapas. En su momento, pues ya se imaginarán el momento del año, eh, todo el mundo terminando, queriendo cerrar sus propias actividades y de pronto surgió esto sin mucha explicación, con un tiempo muy corto para dar opiniones y alguien juiciosamente logró identificar que esta norma se quería proferir. Desde algunos de los gremios nos llamaron, nos invitaron en ese momento a entender esto de qué se trataba y ahí rápidamente pudimos tener la oportunidad de reunirnos en diferentes escenarios y un poco lo que se dijo a través del ministerio, dijo, no, tranquilos, que esto que aquí se está profiriendo no son las áreas protegidas para la producción de alimentos, sino que son las zonas protegidas para la producción de alimentos. Eso, y esa diferencia que parecía semántica, la explicación del ministerio era que era simplemente indicativa y que realmente no iba a generar ningún efecto concreto inmediato y que tendría que ser objeto de regulación posterior. Eh, Allí hubo una discusión bien importante en su momento y yo creo digamos, gracias a la participación ciudadana de diferentes sectores, pues se logró dejar muy claramente dicho
que se trataba únicamente de algo indicativo. No obstante, esa norma se expidió y allí quedaron, digamos, sentadas las bases de lo que podía ocurrir. Muy bien. Uno se pregunta entonces, bueno, pero ¿cuál es el origen de esto? Por qué surgió este asunto, cierto? Como de algo que no conocíamos entre nuestra legislación. Y esto tiene un par de antecedentes, básicamente muy desde el punto de vista teórico, pues esto surgió a partir de algo que se ha denominado la frontera agrícola nacional, ya me voy a referir a ella, y el desarrollo de algo, digamos, del derecho humano a la alimentación, reconocido, digamos, por distintos eh, eh, marcos normativos nacionales e internacionales, y entonces a partir de ahí se acoge las denominadas áreas protegidas para la producción de alimentos. Esa frontera agrícola realmente entre nosotros la vinimos a conocer a través de una resolución del año 2018 en la que se identificó, digamos, cuál era ese potencial agrícola que tenía el país. Y básicamente se identificaron allí 43 millones de hectáreas, algo así casi como el 40% del territorio nacional. Fíjense que aquí se daban algunas exclusiones que eran más bien de temas de índole ambiental. Y esa fue entonces la base a partir de la cual el Ministerio de Agricultura comenzó a trabajar en el área de protección de producción, en las áreas protegidas para la producción de alimentos. Y uno de sus primeros intentos, realmente el primero que se hizo fue en La Guajira, asunto que pasó un poco más desapercibido eh, y que hoy en día ya está proferido como una APA propiamente dicha, pero en su momento se profirió la ZAPA, la zona de las zonas protegidas. Cuando se comenzó, entonces el segundo intento vino en la Sabana de Bogotá, en 11 municipios que son de los que hoy vamos a hablar, que difieren un poco de los de Occidente que a ustedes más les interesan, pero que esta historia se está replicando en todo el país y ya está anunciado que uno de los siguientes pasos será en, en los municipios del occidente de Bogotá. Por lo pronto, estos que se han denominado de Sabana Centro corresponden a Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Entonces, en estos se comenzó a hacer por parte del ministerio este ejercicio, se tomó la frontera agrícola que abarcaba 68.000 hectáreas. Fíjense en este plano, lo que se encuentra en verde es la frontera agrícola, es digamos, pues como se puede, ya se les voy a mostrar, es algo así como un 70% del territorio. Y de esa manera, con ese fundamento, se expidieron entonces las denominadas zapas de Sabana Centro, primero la de La Guajira, luego la de Sabana Centro, luego Antioquia y luego el Tolima. Y esto sigue, digamos, todos los meses evolucionando. Con base en ese fundamento de la frontera agrícola, entonces se expidió esa primera zapa de Sabana Centro. Y allí entonces lo que se identificó fue que básicamente la mitad del territorio, casi el 50% del territorio, el 49% para ser exactos, se identificó como zonas protegidas para la producción de alimentos. Me voy a volver a este plano acá. Eso quiere decir que en estos 11 municipios se estaban inicialmente eh, pretendiendo proteger 50.000 hectáreas que tendrían como única destinación la producción de alimentos. Cuando se hacía el ejercicio, nosotros nos dimos a la tarea de hacer el ejercicio municipio por municipio y uno encontraba casos que para esta reunión resulta muy relevante como Tenjo, en donde el 80% del territorio terminaba cubierto por la zona protegida para la producción de alimentos. Eh, Nosotros internamente nos dimos a la tarea en su momento de cruzar esa información, que era una información a una escala, unos 100.000, muy poco detallada, ¿cierto? Digamos, realmente se identificaban rápidamente inconsistencias y nos dimos a la tarea de algo que no hizo la resolución y fue tomar los planes de ordenamiento territorial de cada municipio y cruzarlos contra esta regulación. Y lo que nos encontramos era que, aunque
las APAs solo abarcaban el 50% del territorio, el 50% restante del territorio eran áreas o que ya estaban construidas y consolidadas o que correspondían a áreas ambientales. Prácticamente no quedaban áreas libres del municipio, con lo cual básicamente se estaba agotando el área en buena parte, no todos los municipios de manera igual, pero en algunos casos resultaba muy impactante. Yo traje aquí algunos ejemplos para que ustedes se den una idea de los que podían resultar más relevantes para esta charla, porque o bien fueran municipios que ya se ubican más hacia el occidente de Bogotá, o porque se tratara de municipios que tienen alguna similitud con seguramente en aquellos donde se ubican sus actividades. El caso de Tocancipá, pues un municipio con una actividad muy importante industrial, logística. Fíjense lo que vemos en el plano de la derecha, achurado como en unos cuadritos, era el área de las zapas. Y lo que vemos en colores, pues eran o las áreas ambientales en verde, o urbanas en rosado, o en fucsia, o en anaranjado las áreas de suelo de expansión. Y fíjense que al cruzar esto casi que se agotaba la totalidad del territorio. Voy a pasar a un ejemplo más. En el caso de Cota, que a ustedes les interesa, fíjense que ocurrió una situación, básicamente la totalidad del territorio se agotaba. Casos como el de Tabio, miren, este caso es muy diciente. Em, Aquí se agota eh, aunque se habla del 50, del 48% del territorio, fíjense que el área restante corresponde casi en su mayoría a suelos ambientales, de manera que se abarcaba casi que la totalidad del territorio. Eh, el caso de Tenjo, fíjense muy diciente, casi que el 80% del territorio se abarca con estas zapas. Eh, y el caso de Sopó, como último ejemplo que lo traje, porque en el caso de Sopó, igual que de Nemocón, ya pasamos de las zapas a la verdadera APA. Recientemente, hace un par de semanas, ya avanzó el ministerio y expidió la APA propiamente dicha. Hay que reconocer que, digamos, frente a lo que existía originalmente, que eran estas zapas de estas zonas que abarcaban más del 50% del territorio, se hizo un ejercicio, de alguna manera se redujo, pero fíjense, estos ya son los planos de lo que se terminó profiriendo, se abarcan las áreas enormes del territorio. Em, entonces, pues ya aquí pasamos al momento en donde efectivamente se empezaron a expedir estas áreas protegidas para la producción de alimentos. Eh, Déjenme acá, me voy a detener un instante para señalar un par de asuntos jurídicos. El primero es que esta situación, digamos, desde el punto de vista jurídico, realmente resulta muy cuestionable en un asunto, y es que se traduce en un vaciamiento de las competencias que tienen los municipios. Es decir, la constitución política en Colombia señala que son los municipios quienes tienen la facultad del ordenamiento territorial, ¿cierto? Tienen la competencia para ordenar el territorio. Pero, y segundo comentario, diría uno, hombre, nadie yo creo que puede oponerse, nadie se opondría a que existan áreas protegidas para la producción de alimentos. Bienvenidas, ¿cierto? Eso así es y así debe ser. El asunto es que cuando esta tarea no se hace con el rigor suficiente y se terminan abarcando unas áreas tan extensas de los municipios, pues desde el punto de vista jurídico lo que se está es dejando a estos municipios sin ninguna competencia de ordenar su territorio y sin ninguna posibilidad de que se puedan desarrollar las otras actividades que son fundamentales para el desarrollo social, como quiera que son los temas de infraestructura, por poner un solo ejemplo, ¿cierto? La vivienda, sin duda, y todo tipo de actividades pues empresariales. Muy bien. Entonces, este asunto además se mezcla con lo siguiente, y es que de manera simultánea, ya lo señalé al principio, se vienen dando una serie de disposiciones o la intención de expedir una serie de normas adicionales en distintos frentes que terminan afectando el ordenamiento del territorio también.
Una de ellas, muy sonada, que con seguridad ustedes la habrán visto en medios, eh, que está, digamos, en proceso de ser expedida, que ha tenido, digamos, ciertas discusiones jurídicas y por eso no se ha dado del todo, pero que corresponde a algo que se ha denominado los nuevos lineamientos ambientales de la Sabana de Bogotá. A través de estos lineamientos, entonces, ya no es el Ministerio de Agricultura, sino el Ministerio de Medio Ambiente quien ha querido identificar una serie de áreas ambientales eh, protegidas nuevas que no existían, digamos, de tiempo atrás en la normativa y que por lo tanto van a tener una nueva restricción. Y a partir de estas áreas, entonces, pues se generan restricciones nuevamente de usos completamente. Se restringe en muchos casos la posibilidad de urbanizaciones, se reglamentan las densidades de lo que se puede desarrollar en los suelos, en fin. Y son las áreas que abarcan, en este caso, digamos, no es fácil la comparación porque estos lineamientos toman muchos más municipios que los 11 de la Sabana, pero incluye esos mismos 11 y abarcan las grandes extensiones del territorio. Casi que a uno le surge la pregunta, pero entonces, si ya se había agotado casi que todo el territorio con las APAs, ¿dónde van a quedar estos lineamientos ambientales? Pero pues allí están y estarán por expedirse. Y estos lineamientos ambientales pues básicamente lo que hacen, entre varias cosas, va a señalar aquí algunas pocas, entonces tratan de determinar nuevas áreas como posibles humedales, es decir, restringir ciertas áreas temporalmente, se supone, como humedales, mientras se desarrollan la cartografía oficial detallada. Para darles una idea, digamos, de lo poco detallada que es esa cartografía que inicialmente se sugirió, hay barrios, esto abarca inclusive Bogotá, áreas como Bosa, que casi que en su totalidad se entienden como un humedal, ¿cierto? Entonces hemos tenido la oportunidad en escenarios, digamos, académicos de discutir esto y es, bueno, usted considera que Bosa es un humedal, entonces, pues, ¿qué camino queda? Desalojar toda una localidad de la ciudad, por ejemplo. Y eso solo para señalar un ejemplo, digamos, digamos, de que este ejercicio se ha hecho a un nivel tan alto que no se ha entrado en el detalle de situaciones como estas. También, entre otros asuntos, otro aspecto que pretende desarrollar los lineamientos es que se refiere a los suelos agrológicos. Quizás ustedes hayan tenido que conocer y revisar este asunto. Y básicamente entre nosotros tenemos que los suelos agrológicos de clase 1, 2 y 3, que son los de mayor capacidad agrológica, pues tienen unas restricciones históricas en la norma para que estos no puedan ser objeto de urbanización, ¿cierto? Diría uno, desde allí siempre ha existido una manera de proteger esos suelos rurales y en efecto así ocurre. Eh, lo que se pretende acá es ya no solo incluir esas categorías, sino también las categorías agrológicas 4, 6 y 7, es decir, 5, 6 y 7, es decir, ampliar muchísimo el espectro de esas áreas agrológicas en las que se va a restringir cualquier desarrollo. En otro punto, pretende este asunto, fíjense, ya no solo, aunque se trata de un tema, digamos, se supone ambiental, se involucra muchísimo en temas rurales, agrológicos, y entonces tiene, digamos, la intención de restringir todos los procesos de urbanización y suburbanos y de vivienda campestre por razones de áreas que denomina de agrosistemas. Eh, Y curiosamente se involucra con que hay algunas de estas áreas de estos agrosistemas que tendrán que ser protegidos para la producción de alimentos, es decir, como que trata de cruzar el tema con las APAs. Eh, y finalmente, pues se abroga una serie de facultades que en principio la ley ha previsto que tienen las corporaciones autónomas regionales cuando se está hablando o cuando se están profiriendo los planes de ordenamiento territorial para determinar, digamos, los índices de ocupación, índices de construcción, en general las densidades que pueden desarrollarse en los distintos suelos. Bien, entonces les he querido mencionar rápidamente el tema de los lineamientos ambientales porque se cruza completamente con los temas de las APAs y fíjense que se cruza de una manera en la que lo que termina ocurriendo es que casi que se agota la totalidad del territorio, es decir,
estos municipios ya no tendrían mucho que decir, o más bien nada que decir en sus planes de ordenamiento territorial, porque ya el territorio no tendría nada que ordenarse de ninguna manera. No sería nada distinto a reconocer todas estas áreas que allí se encuentran. Y limitaría completamente o casi en su totalidad la posibilidad de expansión de muchísimos sectores y actividades y inclusive de utilidad pública, como los temas de infraestructura que ya he mencionado, de vivienda, temas energéticos, incluso agroindustriales. Pero, digamos, esto no se detiene allí y dentro del último año pudimos identificar la expedición de una serie de normas eh, que tenían que ver con el ordenamiento del territorio. Dentro de estas, pues que hemos conocido temas de autoridades, digamos, como nuevas autoridades indígenas en materia ambiental, como áreas ambientales que se pueden reservar temporalmente mientras se hacen los estudios ambientales correctos. Conocimos temas de distritos mineros especiales. eh, y voy a mencionar uno más muy relevante y es algo que se denominó nuevo como los TECAM, que son los territorios campesinos y agroalimentarios. Básicamente, esta es una nueva regulación que le permite a grupos campesinos que ellos mismos se autoorganicen y así asistan ante las autoridades del Ministerio de Agricultura y se declaren como territorios campesinos agroalimentarios, y eso les va a dar una serie de facultades como las de ordenar su propio territorio. Es decir, en este caso, ellos mismos se van a poder otorgar, voy a decirlo de manera imprecisa, pero gráfica, su propio POT, su propio plan de ordenamiento territorial, y serán la autoridad entonces competente para así, digamos, ordenar el territorio. Entonces, fíjense que acá lo que viene ocurriendo en la suma de todos estos eh, normativa nueva es que esa competencia que tenían los municipios para ordenar el territorio básicamente se está agotando. Eh, y esto, pues entonces, como lo señalaba al principio, pues tiene impactos muy significativos en la vocación del suelo, ¿cierto? Porque además estas normas tienen la potencialidad de llegar, y así se ha expresado en varias de las reuniones en las que hemos tenido la oportunidad de participar con las autoridades, y es que el mismo Estado tenga la facultad de proponer cuáles son los asuntos que deben desarrollarse en cada sector del país, es decir, productivamente cuáles son los alimentos que tienen una mejor vocación para ser desarrollados en un sector u otro. Em, Esto, digamos, tiene adicionalmente pues un cambio de competencias clarísimo dentro de quienes son autoridad en materia de ordenamiento territorial, y tiene el efecto ya que he mencionado varias veces de restringir completamente los usos del suelo y las posibilidades, digamos, de expansión a futuro de esos usos. Muy bien, entonces ustedes en este punto se preguntarán, bueno, pero si esto es así como se los estoy contando, pues jurídicamente, ¿qué se ha hecho y qué discusiones podrán darse? Eh, Algunos municipios, una asociación de municipios de Sabana Centro, ASOCentro, intentó ya judicialmente ante el Consejo de Estado una primera solicitud, digamos, cuestionando la legalidad de ese acto, de esa resolución, que era las ZAPAs, las zonas para la protección de alimentos. Sin embargo, el Consejo de Estado dijo, allí esa resolución es meramente indicativa, como ella misma lo indica, y por lo tanto no tiene la vocación de restringir desde ya o declarar zonas protegidas, por lo cual no es susceptible, digamos, todavía de ser cuestionada en su legalidad. No obstante, advierte el Consejo de Estado, cosa distinta será cuando se empiecen a proferir las áreas protegidas para la producción de alimentos. Sin embargo, pues ya se imaginarán ustedes que cualquiera anticipa que una discusión jurídica de estas pues no es sencilla ni rápida, ¿de acuerdo? De manera que lo que allí se expida no será necesariamente fácil, digamos, de corregir si es que hay que corregirlo. Y lo más difícil de esto es que, a diferencia de los asuntos ambientales, fíjense que en los asuntos ambientales existen procedimientos especiales para corregir
esas situaciones cuando quiera que hay, digamos, una imprecisión en materia de una delimitación de un área, o incluso para sustraer áreas o para reconocer situaciones o para obtener permisos especiales, ¿cierto? Llámese licencias o lo que corresponda. Cosa que no ocurre dentro de las áreas protegidas, entonces, para la producción de alimentos. Con lo cual, una vez expedidas, pues será completamente discrecional de la autoridad corregir algo en asunto además en el que no existe, digamos, un procedimiento expreso para así hacerlo. De manera que si se cometiera un error o si no existiera sustento para una declaración, pues corregirlo, ajustarlo, no necesariamente es tarea fácil. En ese orden de ideas, dirán ustedes, bueno, pero ¿qué se puede hacer acá? Entonces, lo cierto, y con esto ya me acerco al final, es que existen tal vez digamos, la mejor manera en la que se puede blindar la actividad, digamos, que actualmente se desarrolla y que el ordenamiento territorial prevé, pues es a través de la consolidación de derechos, ¿cierto? Y lograr lo que denominamos como derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas. Y eso concretamente, ¿qué es? Y básicamente lo resumo en dos situaciones. Si las actividades que ustedes desarrollan actualmente o esos suelos que tenían eventualmente adquiridos porque allí se permitía el desarrollo de una actividad como para una expansión futura, si se trata de suelos que se encuentran clasificados dentro de una expansión urbana, pues como ustedes bien conocen, allí es necesario la obtención de un plan parcial eh, y luego la de licencias de urbanización y finalmente la de licencias de construcción. Por el otro lado, si se quiere que se tienen estas actividades en suelos suburbanos, pues allí se cuenta, entonces no se requiere de planes parciales, pero sí de la obtención de licencias de parcelación y seguidamente de licencias de construcción. Si eso es así, y si se encuentran y las actividades que ustedes tienen se desarrollan en estos suelos y tienen proyecciones, digamos, de ejecutar ciertas actividades, pues la mejor recomendación jurídica posible en este momento es la de obtener esas licencias y definitivamente consolidar esas situaciones jurídicas de tal manera que se permita, digamos, superar cualquier discusión futura que pueda venir. Hay que decir, pues esto no quiere decir que se vaya a evitar una discusión, pero sí que va a permitir que se encuentre en una situación, digamos, consolidada, mucho más defendible y es allí, digamos, donde por lo pronto es quizás el mejor camino desde el punto de vista jurídico para asegurar esos derechos, digamos, de esas situaciones en las que se tenían expectativas legítimas, había una confianza legítima en lo que allí se podía hacer, porque justamente era lo que el ordenamiento permitía. Eh, por lo demás, pues seguramente vendrán las acciones legales y demás, y seguramente desarrollos adicionales que ojalá permitan mejorar esto. También no deja de ser una recomendación importante y hay que reconocerlo que estas entidades han entendido que esa intención inicial de haber expedido, digamos, esas zapas no era algo que pudieran hacer con desconocimiento de los municipios y han comenzado a hacer una tarea, digamos, más cercana con los municipios y donde se han dado algunos escenarios de participación en los cuales la recomendación es siempre involucrarse en esos escenarios, participar de ellos, porque es allí donde ustedes pueden dejarle ver a la autoridad cualquier error en el que se esté incurriendo, cualquier asunto que parezca, digamos, que no tiene un sustento, etcétera, cualquier situación jurídica consolidada que no deba desconocerse. Y son esos, digamos, escenarios mucho más efectivos que cuando quiera que ya se ha expedido una resolución, que como lo he señalado, corregirla no va a ser fácil. Eh, Eso es, pues, digamos, un rápido resumen de este tema. Excúsenme, me ha tomado 40 minutos, no quiero extenderme más, pero por supuesto, espero hasta aquí haber podido dar algunas ideas de lo que esto significa y con todo gusto, pues podemos proceder a conversar un poco y a resolver inquietudes si las hay. Claro que sí, doctor Turbay. Muchas gracias por su intervención. Realmente
cuando se conocen los temas. Les pido por favor que vayan levantando su manito ahí en el chat para irle dando la oportunidad a las personas de manera ordenada a que le pregunten al doctor Turbay todas sus inquietudes. Claro que sí. Se levanto la mano, Miriam, porque no, aquí en mi celular no encuentro la mano. La Perfecto. manita. Bueno, Pues, por favor, tengo unas preguntas y unos complementos para el doctor Turbay. Sí, señor. ¿Procedo? Claro que sí, por favor. Bueno, me presento, Edgar Barajas, también soy abogado urbanista y soy tributarista. Primero que todo, felicitar a los organizadores, a Miriam y al doctor Alejandro, por muy profunda exposición. Y como lo ha planteado a lo largo de su cátedra, surgen preguntas que más allá de hacértelas a ti, porque los vacíos también son muy grandes, la dejo a título de conversatorio. Incluso Miriam te puede comentar y podemos compartir. Yo tengo un programa de Derecho Urbano e Inmobiliario en La Voz del Derecho, para la cual le invito muy cordialmente también al doctor Alejandro. Lo Muchas coordinaríamos porque gracias. esto es un tema de carácter nacional. Pero Así es. entonces, lo primero es que si este material de exposición audiovisual no lo pueden compartir, sería excelente, porque lo veo muy, muy condensado y muy adecuado para la actualidad del tema y para abrir el debate. Claro Eso que es sí, ¿sí? por Dos, supuesto. bueno, la primera pregunta, y que también el doctor Turbay la ha planteado, es que en materia de la jerarquía normativa del ordenamiento territorial en Colombia, sabemos que los POT tienen un alcance jurídico constitucional por encima de decretos nacionales. Entonces, como nos ha presentado aquí la sentencia que hubo en enero del Consejo de Estado, la pregunta es que si existen otras demandas de constitucionalidad contra los decretos de las APAS que son de carácter nacional, pero algunos POD, no sé si eso ha ocurrido, doctor Turbay, a nivel nacional, si ya con la precisión de delimitación de esas zonas se ha presentado alguna demanda que esté en curso. Esa sería la primera pregunta. No sé si me la responde o sigo Sí, con la otra. señor. Es que tengo tres Claro. preguntas. Acá muy rápidamente. Existen en efecto algunas demandas contra el artículo mismo original del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es lo primero, que en este momento, digamos, cursan en la Corte Constitucional. Ese es un primer punto. Y luego, frente a las APAs, lo que ocurre es que han venido expidiéndose municipio por municipio. Entiendo que en Antioquia, pues muy activamente han estado en esa situación. En la Sabana, que yo conozca, no todavía. Lo que ocurre es que ha sido muy reciente su expedición. Digamos que el caso concreto de Sopó lleva al menos un par de semanas o algo así. Entonces yo creo que no ha llegado, pero pues muy seguramente las conoceremos pronto. Bueno, esa era la primera pregunta. Gracias. La segunda, y qué pena abusar Ni más falta. de ello. La segunda es que plantear que, si bien es cierto, la ley 388 del 97, en su artículo 10 prevé las determinantes del ordenamiento territorial, pero eso es para efecto que los POT, cuando se estén confeccionando en los consejos, o si el alcalde en consecuencia de esto lo decreta redundantemente por decreto como tal, eh, la pregunta es, y es consecuencia del mismo vacío anterior, que cómo se entiende que los decretos del ministerio impongan o delimitan zonas para el efecto de determinar unas zonas precisas, que es potestad de los municipios a través de la vía POT.
Sí, clarísimo y muy buena pregunta y en efecto fue una de las modificaciones que se introdujo a ese artículo 10 porque tal cual como bien lo señala, históricamente estos eran los lineamientos para que los municipios acogieran en sus POT. Pero ahora se introdujo un parágrafo, si no me falla la memoria, es el parágrafo segundo de ese artículo, que señala que la sola definición de estos en un acto administrativo como son estas resoluciones se traducen en que se convierten de aplicación inmediata. Asunto que seguramente doctor Edgar, ya usted estará pensando, pues muy discutible desde el punto de vista jurídico, definitivamente yo coincido en ello, pero así es, así se incluyó en esa modificación del artículo y así lo han reconocido y lo han repetido varias veces en las distintas reuniones de las autoridades que son conscientes de que en virtud de ese parágrafo, estas disposiciones serán de aplicación inmediata, distinto, digamos, a todo el marco que conocíamos históricamente. Perfecto. Y una última para dilucidar y también para plantear el tema de vacío, doctor Turbay, me disculpa. Es sobre el esquema que planteó al final sobre los derechos adquiridos urbanísticos, o los derechos urbanísticos adquiridos, que si se deben mantener las normas que sirvieron para el licenciamiento urbanístico o para consolidar el POT de ciertas áreas cuando el POT lo tiene calificado hace años como un suelo determinado, ejemplo, suelo industrial o zona de expansión urbana. Si ese POT que ya está determinado, y vamos con el ejemplo de zona de expansión urbana, puede un decreto delimitar algo diferente de la que está aprobado mediante POT. Es muy parecida a la pregunta a las anteriores, pero ya precisamente con respecto a derechos urbanísticos adquiridos. Y hace todo el sentido la pregunta. Claro, a ver, uno diría, hombre, ¿cómo ni siquiera un decreto, sino una resolución, ¿cierto? ¿Cómo una resolución por allá expedida tiene la virtualidad de desconocer lo que la comunidad, ¿cierto? Representada a través del consejo municipal determinó para su ordenamiento territorial. Entonces es muy válida la pregunta. Sin embargo, digamos, lo que allí ocurre es que esas definiciones que se encuentran contenidas en los planes de ordenamiento territorial, pues no tienen la virtualidad de reconocerse como situaciones jurídicas consolidadas y por eso la única manera de consolidarlas es a través de la obtención de eventualmente de esos planes parciales y seguidamente de las licencias que propiamente lo consoliden. Antes de ello, pues lo que habría allí quizás no tendría la virtualidad de ser susceptible de defenderse frente a una APA como puede ocurrir. Esa es la dificultad y por eso la recomendación de hay que tener muy presente, digamos, esa posibilidad de consolidar definitivamente los derechos como una manera, digamos, de blindar esas situaciones de las que legítimamente se tenía una confianza de que así iban a ser porque el ordenamiento así lo había dispuesto. Gracias, doctor Turbay. Excelente exposición y la felicito nuevamente. Muchas gracias, muy amable. Sigue el señor Ricardo Converse. Allá levantó su manito. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. No se escucha. No se escucha. Escríbanos en el chat. Escriba. Tiene el micrófono apagado. Sí, escríbanos en el chat. No veo todavía, No. ¿cierto? Estoy pidiendo que nos escriba aquí por el chat, pero no lo logró. No lo logró, no sé qué le pasó.
Bueno, ¿quién sigue en sus inquietudes, por favor? Están tímidos. Eso ocurre cuando no sabe uno si porque fue muy claro o muy poco claro. Espero que sea lo primero. Todo fue muy claro. ¿Aló? Vol- ¿Ahora sí? Volvió Ricardo, sí, ya. Cuéntenos. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Bueno, mi pregunta se refiere a que siendo las leyes de plan de desarrollo de cada gobierno, normas transitorias, esas no tienen el carácter de ser permanentes después de terminado cada periodo presidencial. Entonces, esa modificación del artículo 10 de la ley 388 va a trascender una vez terminado este gobierno de Petro. Mm, Muy interesante pregunta, doctor Ricardo. A ver, yo lo que creo es lo siguiente. En efecto, se ha entendido que hay algunas de las normas contenidas en los planes de desarrollo que tienen una vocación transitoria en el tiempo, pero hay otras que, digamos, se ha entendido que tienen la virtualidad de permanecer en el ordenamiento jurídico. En este caso, tratándose de una modificación a la ley 388, eh, en mi opinión sería alguna de aquellas que permanecerá en el tiempo y que, por lo tanto, digamos, ya requeriría de una nueva ley para modificar, si se quisiera, la ley 388. Sin embargo, fíjese, yo, en mi opinión, yo creo que per se la norma, el artículo 10, si bien tiene asuntos que pueden ser discutibles, sin duda, pues per se no tiene, digamos, no tendría por qué tener mayor efecto negativo, porque como acá lo hemos dicho, pues tener la posibilidad de contar con áreas protegidas para la producción de alimentos es algo bienvenido por todos, ¿cierto? Qué bueno que así existan. El problema es cómo se está desarrollando ello. Entonces yo creo que el verdadero problema está en cómo se están dando estas resoluciones que realmente no han tenido el rigor, el detalle suficiente y que además tienen, digamos, la potencialidad de restringir, como lo están dando, unas áreas tan extensas de los municipios que terminan agotando esas competencias de los municipios. Entonces, yo creo que es más bien en los desarrollos donde puede haber un problema que per se en la norma. Entonces, pero para contestarle yo, en mi opinión, yo creo que esta sería una de las normas que permanecería en el tiempo de manera indefinida hasta que fuera objeto de una modificación. Pero esa es un desarrollo jurisprudencial que puede cambiar, porque no necesariamente pues está en la normativa de que tenga la trascendencia y la virtud de una ley de plan de desarrollo de un presidente pueda modificar eh, cualquier clase de ley. De acuerdo. Es lo que sería o se conoce cotidianamente como un mico total. Eh, Clarísimo, y yo creo que fíjese que eso, como entre otros asuntos, pues lo que allí se ha discutido y que ha sido el motivo por el que se han, digamos, en el pasado cuestionado aspectos de los planes de ordenamiento es por los temas de unidad de materia, ¿cierto? Y de qué tan susceptibles son realmente de ser incluidos dentro de un plan de desarrollo. Eh, Eso sin duda es discutible y en efecto, hasta donde yo conozco, es parte de lo que se está cuestionando respecto del artículo. Entonces, pues perfectamente podría allí surgir que
se declarara, digamos, este artículo como inconstitucional y por lo tanto, pues dejara de estar en nuestro ordenamiento. Creo que creo que hay espacio, como usted lo señala, para dar esa discusión sin duda. No obstante, pues digamos, hasta hoy no se, digamos, allí está y no se ha presentado, digamos, ninguna decisión que lo saque del ordenamiento. Y otro cuestionamiento que puede caber al respecto es que atenta contra la libertad de empresa, al establecer que la dedicación del suelo esté circunscrita y limitada a la producción de alimentos en forma abstracta y que le dé el poder a- por medio de resoluciones al gobierno a determinar qué clase de alimentos se produce en determinada terreno, en determinado terreno. Clarísimo. Y fíjese que acá entonces se ha tratado de plantear esto como, como un derecho humano a la alimentación, ¿cierto? Pero lo cierto es que existen múltiples derechos humanos que podrían, digamos, ser desconocidos si este derecho se pretende imponer, digamos, de una manera tan contundente. Entonces, pues para no ir más lejos, el derecho humano a la vivienda también es un derecho humano, ¿cierto? El derecho humano a la salud, el derecho humano a la educación. Hay muchísimos derechos que podrían verse afectados si uno toma un único derecho y pretende, digamos, de una manera tan, tan fuerte imponerlo sobre todo el territorio. Entonces, eh, sin duda que ahí hay espacio para una discusión de ellas, como la que usted sugiere. Perfecto. Ya. Gracias. Otro aspecto que también podría eventualmente construir una argumentación jurídica es de que no hay agotamiento del área nacional de la tierra que determine de que la necesidad para que se existan estas declaraciones de áreas protegidas para la producción de alimentos, ya que la extensión territorial del país no está agotada. Eso simplemente es una manera casi de confiscar la actividad privada. Em, En efecto, esa es una pregunta que ha surgido en muchos escenarios, ¿cierto? Y es, pues, si de lo que se quiere eh, hablar es de la seguridad alimentaria, pues parecería que hace mucho sentido pensar, digamos, en el país como un todo y en entender, digamos, dónde se da verdaderamente esa producción alimentaria, ¿correcto? Eh, entonces, pero ahí hay toda una discusión y dentro de eso, pues, se le ha preguntado a las autoridades, oiga, ¿por qué comenzar por los municipios donde realmente lo que hay, digamos, hoy en día tiene una mayor vocación minera, como ha sido el caso de La Guajira o de Antioquia? O donde hay otro tipo de, digamos, de actividades muy importantes que se desarrollan como son los de la sabana. Pero el ministerio pues simplemente ha dicho, "Vea, dentro del marco de mis competencias yo he ido seleccionando, pero un poco la respuesta que dan es, vamos a desarrollar esto en el país entero y estamos trabajando para que sea en todo el país. Pero sin duda que si uno viera, digamos, la totalidad del territorio, pues valdría la pena, digamos, habría quizás una política pública más clara de qué es lo que se quiere. Muchas gracias. No, Muchas señor, a gracias usted, por muchas sus gracias. intervenciones. A usted, Ricardo, por su intervención. Queremos conocer si dentro de las personas que se encuentran aún conectadas hay alguna otra duda, algún otro interrogante que les inquieta. Hola, buenos días.
Hola, Yo solo era duda que creo que ya el doctor Alejandro contestó, pero solo para ratificarlo, hablando de situaciones jurídicas consolidadas, entonces estoy entendiendo que no va a ser un criterio para excluir zonas de estas APAs el que los predios hayan pagado plusvalía, ¿verdad? O sea, como lo dices, es sencillamente tienes que tener una licencia o un plan parcial aprobado o por lo menos solicitado, pero un tema como el de las plusvalías no. Y lo pregunto porque es que hay varios municipios con los que hemos conversado que nos han dicho que puede que este sea uno de los criterios, pero pues no está claro. De acuerdo, creo que tal cual como lo señalas, en efecto, eh, digamos, la ley muy claramente por fruto de muchas situaciones del pasado ha desarrollado muy expresamente que las licencias urbanísticas se traducen en la consolidación, digamos, de derechos y por eso, digamos, allí no existe discusión alguna. Cosa distinto en la plusvalía, ¿correcto? Sin embargo, pues yo creo que todos los actos que uno pueda adelantar para sustentar que, digamos, se ha acogido el ordenamiento del territorio como se propuso, pues van a contribuir, digamos, en esa defensa. Pero creo que es mucho más claro el tema de las licencias que el de la plusvalía. Ahora, muchas veces el pago efectivo de la plusvalía y la efectiva liquidación va a depender de tener la licencia. Entonces, casi que una cosa lleva a la otra. Y si la pregunta fuera tener la licencia más el pago de plusvalía, pues mucho mejor, Bueno, definitivamente. listo. Y otra pregunta que ya es más de pronto a tiempos y operativa, pero no sé si sé de paso si el ministerio ha sido abierto con eso. Y pues yo tengo interés particular, o mi empresa tiene interés particular en unos municipios. ¿Tenemos claridad de cómo es el cronograma de cuándo vienen las otras reglamentaciones? ¿O hay manera de Eh, saberlo? no, sí hay manera de saberlo, digamos, no formalmente, no en el sentido en que existe, digamos, como publicado un orden de priorización. Sin embargo, desde el mismo ministerio han expresado como en qué casos van avanzando más rápidamente que en otros y Ok. depende mucho como de la relación que han tenido. Entonces, digamos que yo creo que y en esto hay que reconocer el ministerio en eso, pues o la UPRA ha sido bastante abierto en señalar en qué van, entre Ok. otras cosas porque ha tenido que hacer muchas convocatorias. Y yo creo que tal vez la primera manera de verlo es en la página de la UPRA, vienen publicando mucho como todas eh, los escenarios de concertación que están dando. Yo creo que eso a uno le da como una idea. Ok. Pero lo segundo, yo creo que en una consulta formal o digamos, o en el marco de alguna reunión, pueden dar como alguna idea de en dónde están avanzando más rápido que en otros. Listo, entendido. Mil gracias. Un gusto. perfecto. Gracias, Alejandra, por su intervención. ¿Alguien más? Tengo, tengo Disculpe, otra pregunta. ¿alguien más tiene otra pregunta para darle la palabra a Ricardo? Bueno, continúe, Ricardo. Eh, la pregunta va dirigida a establecer si hay alguna conexión frente a la declaratoria de las áreas protegidas para la producción agrícola con las normas que establecen la obligatoriedad de ejercer la opción de compra por parte del gobierno con respecto a la venta de tierras del sector agropecuario, agrícola. Sí, entiendo. A ver, voy a, antes de contestar, como dar algo de contexto para todos acá de la pregunta, y es, más allá de los asuntos de ordenamiento territorial de los que hoy hemos hablado, sabemos, todo es públicamente conocido, que se vienen dando reformas importantes desde el gobierno nacional en materia de asuntos de tierras rurales, ¿correcto? Y ahí hay todo un frente, digamos, en lo que tiene que ver con la adquisición de tierras por parte del gobierno, la adjudicación de tierras, etcétera.
en todos estos procesos de la Agencia Nacional de Tierras y demás. Y aun cuando, dicho eso, entonces, para proceder a contestar, en todas esas reformas, efectivamente, allí está concebido la posibilidad de que si no se da una explotación agrícola, digamos, no hay un verdadero aprovechamiento de la tierra, pues existen herramientas, bien sea de adquisición predial, inclusive la ley 200 del año 36 habla de la extinción de la propiedad, si es que no se da un uso adecuado de la tierra. Entonces, aun cuando los dos asuntos no necesariamente están expresamente conectados, pues uno bien podría pensar que si aquí se van a decretar unas APAs y me van a proponer la producción de ciertos alimentos, pues no hacerlo podría conllevar a consecuencias como aquellas en materia de tierras. Entonces, para contestar directamente, no hay expresamente en las normas una conexión, pero indirectamente seguramente que la hay y que algo así podría llegar a suceder. Lo cual es evidentemente un riesgo para cualquier actividad. Lo es, definitivamente. Así es. Bueno, Así es. nos surgieron Bueno, varios interrogantes de las personas así conectadas. es, no es un tema fácil, pero Sí, sí, es un tema bien complejo, pero pues con esa explicación suya, mi doctor Alejandro Turbay, que tiene esas mesas permanentes de trabajo y que conlleva a todas esas inquietudes que cada vez son más y más y más y más, eso va ayudando a resolver y a entender cuál es el proceso como tal de toda esta reforma de ordenamiento territorial. correcto. Personas que se encuentran conectadas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Hemos hecho una amplia invitación abierta a muchísima gente, porque veíamos claramente que iba a haber un tema de muchísimas preguntas, pero como lo manifiesta el doctor Alejandro Turbay, es algo muy puntual, muy preciso. Habíamos previsto que nuestra jornada iba hasta las 12 del día, pero está claro que todo fue entendido, doctor Alejandro Turbay. Entonces, Espero que así sea. Pues muchas gracias a ustedes. respecto, sin embargo, él nos va a compartir la información que nos presentó y las allegaremos a sus correos electrónicos para que la tengan y la contextualicen, la acaben de desmenuzar al detalle. Y perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias a todos por haber apoyado. Entonces ya me pondré en contacto con usted, doctor Turbay, para hacer el proceso de la socialización de la documentación. Muchas que sí. gracias. No sin A antes ustedes muchas gracias. agradecerle, Feliz doctor día. Turbay, su tiempo Buen día. y su compartir del conocimiento a las personas que participaron también. Muchísimas gracias. Esa era la pretensión desde mi rol como directora ejecutiva de Asoccidente, poder aprovechar este espacio para que ustedes liberaran todas esas dudas y todas esas buenos conceptos que nos dio el doctor Alejandro Turbay. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Feliz día. Buen día Hasta para pronto. todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, buen día. Hasta luego, gracias.